siempre me cuesta mucho empezar los vídeos, es muy difícil. Justo quiero usar un poco este canal para poder aprender y hablar más conmigo mismo en voz alta. Creo que ese es un problema que he tenido siempre y creo que me viene bien usar este canal como un poco un canal para aprender a proyectarme hacia afuera. Pero bueno, esto es un ejercicio personal, tampoco al que lo esté viendo a través de la cámara le tiene que importar poco, ¿no? ¿Por qué habrás clicado por este vídeo? Supongo que por el título, ¿no? Por el ¿Cuánto sé de un árbol? ¿Cuánto sé de un árbol? Es un libro que he escrito. Esta misma semana, creo que estamos a 13 o 15 de julio. Esta semana o dentro de unas 2 semanas saldrá el libro. Y es un libro curioso, el cual te enseña una duda que la gente normalmente no suele mostrar. Y a mí me gusta explorar este tipo de grietas. Mirad, os voy a explicar una cosa. Porque a mí la filosofía siempre me ha dado como mucho pensar, oye, ¿y por qué esto es así, no? O sea, ¿por qué árbol es árbol? Parece tremenda estupidez y una obviedad, pero no es tan obvio si hurgamos aquí dentro. Por ejemplo, entendemos que, o yo por lo menos, bajo mi concepción derridiana, el lenguaje son signos. Los signos se componen de significado y significante, por lo tanto, la palabra árbol se compone del significado de árbol y el significante. El significante es el sonido árbol, es la fonética que estáis escuchando ahora mismo. Eso sería árbol, fonéticamente, que es diferente a perro, o que lleva las 2 R's, o a escalera, mucho más larga. Bueno, aquí cada uno, ¿vale? Y son convención. ¿Vale? Depende del idioma, por ejemplo, pues se modifica el significante. Y el significado es lo que está detrás del concepto. Pero ¿cómo sabemos qué hay detrás del concepto? Si solo estudiamos los conceptos, el significado no está detrás. Para muestra un botón. Mirad, el concepto árbol, ¿no? Vale, yo os pregunto, ¿cuál es el significado de un árbol? Pues vosotros seguramente me diréis, oye, pues tiene hojas, tiene tronco, mide más o menos entre 0,50 y 20 metros, yo qué sé. O sea, le empiezas a dar las acepciones que crees que son, ¿no? O sea, las referencias al mundo que tú has visto, ¿no? Pues ahora mismo, tú que me estás viendo, pues entiendes lo que es un árbol cuando yo te digo árbol, ¿no? Como he dicho, pues mientras tenga un tronco, tenga hojas, no va a ser lo mismo que un banco, ¿vale? La cosa está en que vosotros, no sé si os habéis dado cuenta, pero cuando dices, ¿qué significado tiene la palabra árbol? El significado lo estamos explicando a partir de otras palabras, o sea, otros signos compuestos de otro significado y otro significante. O sea, estamos creando un círculo. El lenguaje es un círculo. ¿A qué quiero hacer referencia con esto? Hay una frase que me encanta que lo define muy bien. Tenemos que explicar palabras en términos de palabras, ¿vale? Mira, para que nosotros podamos entender lo que es un árbol, tendríamos que explicar, ¿vale? Pues entonces, ¿qué es un tronco? Ah, vale, entonces, ¿qué son las hojas? ¿Vale? Entonces, ¿qué es la fotosíntesis? ¿Qué es un metro? ¿Qué es la medida? O sea, ¿veis que tú me vas a definir árbol en base a otros signos, a otras palabras, y yo te voy a preguntar, vale, sigue entonces con el significado de esas palabras, de esos nuevos signos que me estás metiendo? Esa cadena es infinita, ¿vale? Es un círculo, ¿vale? Porque, en principio, si tú estudias solamente el lenguaje, pues no tiene ningún anclaje exterior, o no tiene por qué tener un anclaje exterior. Eso es lo que más choca de todo. O sea, aparte, el árbol, o sea, es estático. A lo que yo me refiero, cuando tú dices la palabra árbol, ¿haces referencia a un árbol en particular o a una generalidad que has creado tú? Es muy diferente. O sea, cuando nosotros, por ejemplo, yo te uso
Oye, me encanta ver este árbol. Este, en particular, este, el que no estáis viendo ahora mismo en cámara. Este es el árbol que me gusta, ¿vale? Este árbol es único. No hay otro árbol como este. Este exactamente está en una localización del mundo específica, tiene una maceta específica, tiene una forma específica, una cantidad de hojas específica, un tamaño específico, ¿vale? Tiene una serie de características que lo distinguen de todo lo otro. Por ejemplo, lo distinguen del suelo, lo distinguen de la puerta que está ahí, lo distinguen de la mesa, me distinguen a mí de él, ¿vale? Esa serie de características no está en el concepto, está en el fenómeno. ¿A qué me refiero con el fenómeno? El fenómeno es ver el árbol, o sea, el árbol que tienes delante, ¿vale? No el concepto de árbol. El concepto de árbol es una generalización. Por ejemplo, cuando yo digo, oye, pues todos los árboles tienen tronco, ¿vale? Efectivamente, todos los árboles tienen tronco, pero ¿no hay abetos o arbustos, por ejemplo? O un árbol muerto. ¿Un árbol muerto no es un árbol? O sea, ¿has dejado de ser un árbol? ¿O ha obtenido una característica que es muerto? ¿Vale? O sea, un árbol caído, ¿salto o no? O sea, es la típica pregunta de ¿un árbol suena si se cae solo en mitad de un bosque y nadie lo escucha? O sea, ese sonido, ¿suena? ¿Lo puedes asegurar? ¿Cómo lo sabes? Si no hay nadie que lo pueda escuchar. No lo sabes. ¿Tienes algún camino para poder decírmelo? Esto va a ser muy interesante. Porque esto que os estoy preguntando, que parece una tontería, es el camino a la exterioridad. Me refiero a la exterioridad del sujeto. Si tú hablases de conceptos o de realidades haciendo referencia a realidades externas al sujeto, externas a su subjetividad, por lo que serían cosas objetivas, ¿vale? Esa objetividad, podrías hallar el mismo camino para obtener el concepto de manera que no estés presente. Por ejemplo, como intenta hacer la matemática, pero la matemática hace un pequeño engaño. Lo que hace es saber qué reducciones aplica y saber qué variables coge, pero no es que no reduzca, porque todo conocimiento reduce. O sea, el fenómeno como tal es tremendamente único. O sea, este árbol, la sensación que yo tenga al posar mi mano en esa planta, no la vais a tener ninguno de los que estáis viendo el vídeo. Es imposible y además no os la puedo transmitir. No hay ningún camino por el que yo pueda transmitir eso. Por ejemplo, con empatía. No la vais a sentir exactamente como yo. Podéis entender que yo pueda tener, por ejemplo, una excitación, un éxtasis, ¿no? Al tocar la planta, por decírtelo así, pero no entenderíais realmente la condición subjetiva, o sea, el estado mental en el que yo estoy cuando toco esa planta. Ese camino es único y privado. El fenómeno para ti es siempre único. Es único e inigualable. Lo cual no quita que no podamos operar con él. O sea, no podamos reducir eso. Por ejemplo, el árbol que tenemos aquí, pues, me gusta poneroslo en ejemplo más para que el que por lo menos toque el vídeo más o menos lo intente entender. O no, yo qué sé, yo me voy a hablar y punto, tío, se lo entiende bien y ya está. Ahí hay un árbol. El punto está en que ese árbol siempre supera todas las reducciones que aplicamos. Yo, al saber que ese árbol y su sensación son tremendamente únicos e inigualables, pues oye, no puedo generalizar eso, ¿vale? Habrá gente que sienta éxtasis al tocar la planta y gente que no. Pero hay cosas que sí son más generales, ¿vale? A lo mejor todos los árboles pues no producen esa sensación de euforia o de éxtasis, pero lo que sí podemos decir es que tienen hojas, ¿no? A lo mejor si me preguntas cuántas hojas hacen falta para que un árbol sea un árbol y no un tallo, eso es distinto. Por eso tenemos tantos conceptos que abarcan esto. Por ejemplo, el árbol, nosotros lo dividimos. Por ejemplo, cuando están haciendo es una semilla. ¿La semilla no es un árbol? Pues realmente sí. O sea, la semilla y el árbol son lo mismo. O sea, el árbol crece de la semilla.
Lo único que pasa es que nosotros los diferenciamos en dos conceptos para poder operar con ello. Porque si no, si yo usara cada concepto a un fenómeno en específico, no lo podíamos comunicar, porque que yo te hable de este árbol es único. O sea, te tendría que crear un concepto para cada fenómeno único e inigualable. ¿Vale? O sea, por eso, realmente el problema no está en que reduzcamos los fenómenos. Los fenómenos es necesario que los reduzcamos y además para poder funcionar operativamente. Ese no es el problema. El problema está en no saber que reducimos, en pensar que nuestros conceptos capturan el fenómeno del árbol y que efectivamente nosotros, a través de esa captura de fenómenos, vamos a conseguir explicar el árbol en su totalidad. Y yo siempre dejo una pequeña pregunta que me parece una cuestión curiosa. Cuando tú ves un árbol, por ejemplo, y las raíces se extienden a la tierra, ¿no? O sea, la planta necesita tierra para crecer, ¿no? Es indispensable. De hecho, es como tú con el oxígeno. Tú podrías constituirte físicamente, o sea, yo podría crear un robotito igual como Adrián, pero para que existiera y funcionase igual que yo necesitaría oxígeno. Y ese oxígeno está fuera de mí. Está fuera de mí. Y yo me refiero con el árbol y esa pregunta, ¿hasta qué punto esa tierra, hasta qué punto esa tierra no pertenece al árbol en sí? Si la necesita para vivir, la necesita, si no, no se forma árbol. O sea, por mucho que tú tengas todos los ingredientes, si no tienes tierra, si no tienes una tierra efectivamente, en concreto la nuestra, nuestro planeta Tierra, que es donde crecen, o sea, si no tienes eso, no crecen. ¿Y qué pasa? ¿Cuál es el problema de decir eso? Porque ¿dónde cortas? O sea, ¿qué es? ¿Solamente un cachito de tierra así? Que está debajo de la planta lo que necesita, o a lo mejor es un cacho así, o a lo mejor es un cacho así, o a lo mejor es un cacho de 10 kilómetros. O sea, cualquier corte que pongas es arbitrario porque es tuyo, lo está haciendo un humano, es metodológico, no ontológico. Eso siempre es muy distinto. Entonces eso nos lleva a pensar realmente que el árbol no es solamente el árbol que ves. El árbol, hay mucho más árbol detrás. Y esa es precisamente pues la pregunta que yo abordo en mi libro, que además es muy cortito, son 100 páginas. O sea, bueno, son 110 incluyendo los créditos y demás, pero son 100 páginas. Y básicamente es eso. La pregunta es ¿cuánto sé de un árbol? Y no es una pregunta a nivel botánico, o sea, no es una pregunta a nivel ¿cuánto es la cantidad de conocimiento que nosotros tenemos a lo largo de la historia sobre los árboles y los tipos de árboles? O sea, no va en ese rollo, ¿vale? Es un libro objeto. ¿A qué me refiero? Yo, al hacer un sistema filosófico, pues lo he básicamente encarnado en un libro y en una pregunta. Y esa pregunta es ¿cuánto sé de un árbol? Es un libro muy barato, o sea, creo que está a 10 euros y ahora mismo si estás viendo el vídeo seguramente pues esté a la venta y si no está a la venta pues le queda una semanilla o cosa de poco. Y si lo pillas pues oye, creo que está a 4 pavos, o sea, las primeras 4 semanas, así que oye, te lo lees en una tarde, en 2 horas lo tienes finiquitado. Así que nada, simplemente quería pues hablar a la cámara un poco y liberarme un poco y aprender a, pues, hablar a la cámara, a no sentirme tan violentado. Me gusta simplemente hablar así en voz alta, aunque me raye y el vídeo quede horrible, porque realmente no tiene nada para que nadie venga a verlo, pero tampoco es ese el incentivo. Necesito comunicar hacia afuera y para eso creo que está hecho este canal, para intentar sacar las cosas que tengo aquí metidas.